Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Soy el pastor Rolando Monroy de Ministerio Poder y Gloria. El día de hoy tenemos la renovación de la versión y de la lección número 28 con el tema Estamos más cerca de la venida del Señor. Acompáñanos y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Bendiciones a tu vida. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, en tu nombre precioso, porque estás con nosotros. Te damos gracias porque estás en medio de nosotros y porque tú diriges estas células, Señor. Te damos gloria y honra y sabemos que tienes el control, la dirección y la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para que nos bendigas a los que estamos presentes aquí en esta célula, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien dará la oportunidad de entender y dar entendimiento, Señor, a lo que se va a predicar. Pero tu palabra dice que tú estarás en medio de nosotros y que la sabiduría emana de ti. Por lo tanto, Señor, te bendigo porque al predicar también aprendo yo y la gente, Señor, que está aquí, mis hermanos, al momento de opinar también aprenden y también estamos todos en este ministerio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir rápidamente la pantalla entonces para poner rápidamente la alabanza. Acompáñame con la alabanza, por favor. Apláudalo con todo su corazón. Él es un Dios de milagros. Fui llamado para poseer, fui llamado para heredar, fui llamado para conquistar. Se cortó un poquito. Yo no volveré atrás, fui llamado para adorar, fui llamado para pelear, fui llamado para destruir toda fuerza del mal. ¿No? Bienvenidos entonces a Ministerio Poder y Gloria y vamos a iniciar entonces con la lección número 28, por favor. Y vamos a pedirle a... No sé si Rafa ya se fue. Ahí anda el Rafa. A ver, el Ravilla. Que si nos puede, por favor, hacer el favor de leer la introducción, por favor. Hola. La introducción, Sí, por favor. la ofrenda de amor. Dice, en el pasado tema de la lección 27. Ok, yo soy una ofrenda de amor. Ok, perfecto. Sí, ¿la leo todo? Sí, por favor. Ok. Vimos que nosotros somos una ofrenda grande, agradable para los ojos de Dios, siendo que el aroma de su Hijo, Yahshua, quien nos redimió de nuestros pecados, exhortándonos en cada momento a estar y permanecer en el Hijo para así estar ligados al Padre, al Padre eterno. Es que la letra, pero que tan cercanos. Estamos ya de los últimos tiempos. Estamos ya de Los últimos tiempos. Estamos ya de Hijo y del Padre de estos últimos tiempos. Veamos que nos dice la Escritura.
Ok, muchas gracias, Rafa, muy amable. En la lección número 27 vimos a fondo nosotros en cuestión del yo soy una ofrenda de amor. Recordemos que en la lección 27, aunque ya teníamos un poquito de tiempo y empezamos a reanudar otra vez la célula, la lección número 27 se trató acerca de cómo nos ve Dios y de qué manera somos una ofrenda agradable y cómo nos volvemos una ofrenda agradable ante los ojos del Señor. Primero que nada, para volvernos una ofrenda agradable, la oración constante y el cambio en tu vida te va dando un aroma refrescante y es el aroma a cordero, el aroma al cordero del sacrificio, lo cual permite que el Señor, al oler a su Hijo en nosotros, conteste las oraciones muy rápido, porque entonces nosotros tenemos ya la parte fundamental de coexistir en la presencia de Yeshua, de Cristo, coincidir sanguíneamente, coincidir en su aroma, coincidir en su manera de pensar y de ver, y eso ya es atractivo para Dios. En la lección que vamos a ver hoy, aparte de ser una ofrenda de amor como la lección 27, vamos a ver dos cosas importantísimas. La primera es las señales acerca del fin, porque también tenemos que ver que esta parte de las señales tiene que ver con que seamos una ofrenda de amor, pero también tiene que ver con dónde estamos posicionados, pero también tiene que ver acerca de la dirección que tenemos que tomar y dónde tenemos que ir a dirigirnos. Voy a leer Mateo 24, capítulo 3, 24, 3, 8, en la versión Dios habla hoy, y vamos a extender este panorama un poco más. Señales antes del fin. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte. O sea, estaban todos en el monte de los olivos, gente y los discípulos, el Señor se aparta, los apóstoles también, y precisamente se apartan los apóstoles de la demás gente para llegar a decirle a Yeshua de qué se trata la parte donde tú nos estás explicando y qué señales van a venir, y dice lo siguiente: queremos que nos digas, le preguntaron a Dios, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Jesús les contestó lo siguiente: tengan cuidado que nadie los engañe. Fíjense bien esta parte importante. Sé que hemos visto, y además en las iglesias se ha visto muchísimo esta parte de esta lección, pero vamos a ver un matiz diferente, un sentido diferente, que en este tiempo, sumamente en este tiempo, el día de hoy que estamos a 1 de septiembre del 2021, es una parte importante que vamos a empezar a entender de otras maneras o de otros tiempos donde nos llegaron a predicar esta parte, pero hoy especialmente vamos a entender una cosa diferente. Dice el Señor: tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán, yo soy el Mesías, y engañará a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin, dice el Señor, y da esta cláusula importante, da este aviso importante. Sin embargo, aún no será el fin, porque una nación peleará contra una nación y país hará guerra contra otro, y habrá hambre, terremotos en muchos lugares, pero todo esto apenas será el comienzo de dolores. Hay tres importantes facetas en esta parte que vamos a vivir ahorita, y ya lo estamos viviendo en carne propia, que si mal o bien nos lo llegaron a predicar en transcurso del año o en años anteriores, conforme esta lección no tenía todavía una revelación un poco más exacta, no porque no se haya tenido o otras personas no la hayan predicado bien, no, al contrario, sino por una razón. Al final de los tiempos, muy al final de los tiempos, se iban a abrir las escrituras del entendimiento de una manera muy considerable, conforme no se habían abierto en otros años. Este año 2021 es un año inmensamente importante y decisivo para las profecías que ya se están cumpliendo y terminándose de cumplir. Vamos a verlas también a continuación ahorita, y vamos a ver un poco, porque a partir de esta clase vamos a meternos en todo lo que ya es temas profundos acerca de la venida de Yeshua, que está ya prácticamente en cualquier momento, como se los he comentado. Lo primero que dice es: tengan mucho cuidado que nadie los engañe. ¿Quiere decir que hay una iglesia dormida? ¿Quiere decir que hay una iglesia fácil de engañar?
Porque si Yeshua está diciendo que tengamos cuidado que nadie nos engañe, es precisamente porque al final de los tiempos iba a haber esa apertura que desafortunadamente para varias personas va a ser decisivo en su vida espiritual. El escuchar otras prédicas en cuestión de otro tipo de religiones o de otro tipo de ideologías muy diferentes a lo que viene en la Biblia, a lo que nosotros predicamos, a lo que en las iglesias donde se congregan se les predica, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque actualmente se está viviendo, y yo como pastor también me he dado cuenta, que en otros lugares se sigue predicando. Escúchenme, fíjense lo que les voy a comentar. Se sigue predicando y se sigue llamando al altar en prédicas de prosperidad. Las prédicas de prosperidad, les voy a decir con toda franqueza, que las prédicas de prosperidad traen un arma de dos filos, porque primeramente, en el final de los tiempos, vemos gente que se hace pasar por Dios. Quiere decir que hay gente en el ministerio y que hace un ministerio diciendo que ellos son las verdaderas religiones o las verdaderas iglesias o las verdaderas congregaciones, pero los fines son de lucro, los fines son económicos y no son verdaderos a la presencia de la palabra de Dios. En Ministerio de Poder y Gloria no se cobra nada, sino simplemente eres tú quien aporta con tu bendición en tu vida y en tu tiempo el espacio para Dios. En esta parte voy a hacer un enfoque muy importante, porque el engaño viene cuando en estos tiempos, no finales, sino excesivamente finales, se sigue predicando en iglesias la prosperidad, se sigue predicando en la iglesia el amén y el que trae tu diezmo y tu ofrenda para que tú seas salvo, y eso no es verdad. El diezmo y la ofrenda es una parte de la obediencia hacia Dios que te va a permitir progresar en tu vida personal, familiar, ¿sí? Pero desafortunadamente esta pandemia, para muchas personas que estaban enfocados en este tema del engaño, aunque tú los pudieras ver como congregantes o como congresistas en el Espíritu Santo, de alguna manera, increíbles prédicas, el fin era relativamente traer beneficios económicos a la congregación, que si son aplicados correctamente, enhorabuena por ellos y enhorabuena por esas congregaciones, porque Yeshua los va a respaldar para el crecimiento de lo que es el ministerio que le interesa mucho a Yeshua, que verdaderamente esta bendición del ministerio que nos corresponde llevar, precisamente no nos pertenece a nosotros, porque nosotros somos parte de pertenecerle a Yeshua. Pero sí voy a tener un enfoque en esta parte importante. Que vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán, yo soy el Mesías, o sea, yo soy el buen pastor. Fíjense bien, el Mesías es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, yo soy la buena oveja, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y hemos visto a final de muchos tiempos, o en los últimos 10 años, que esto ha florecido de una manera impresionante. Iglesias donde te dicen que si te sales, va a venir una maldición a tu vida. Falso. Iglesias donde te dicen, aquí el pastor es el único que predica bien, y es falso. Aquella persona que dice que solamente los pastores de esta congregación son los únicos ungidos para hacer muchas cosas en el nombre de Yeshua, y es totalmente falso. Todos tenemos la parte del Señor adentro de nosotros, porque Yeshua vive adentro de nosotros. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el poder, el dominio y la autoridad para reprender, porque nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y la siguiente pregunta para ustedes sería, si lo que yo estoy diciendo y las palabras que yo estoy diciendo fueran falsas, ¿por qué razón, motivo, circunstancia la Biblia dice muy claramente en el Nuevo Testamento, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces quiere decir que te lo dicen en la iglesia, pero en realidad no lo puedes hacer. Al menos, o solamente los pastores ungidos o los ministros ungidos pueden hacerlo. Esa es una real mentira, y te lo digo verdaderamente delante de Yeshua, porque la Biblia es muy clara al decir que tú tienes ese poder. Cuando te dice el Señor que ir a predicar el evangelio a todas las naciones, es que tienes el poder
para ir a donde el Señor te mande, siempre y cuando tú estés cooperando con la presencia del Señor para ir a hacer su voluntad y no te sientes en la silla. Que tú le impongas manos a la gente y que sanen, también es una bendición correcta que el Señor te dio y que tú puedes echar fuera demonios y que tú puedes echar fuera males y enfermedades, como también dice la palabra, porque el Señor dijo que nosotros más grandes cosas haremos en su nombre que Él hizo. Y eso fue muy claro y fue un total. Oiga, pastor, pero fíjese que de repente puede estar uno mal y se acerca un niño de 5 años y me impone las manos. ¿A poco sí? Si el niño tiene entendimiento espiritual o empieza a tener entendimiento espiritual, porque sí los hay a esas edades, porque el Señor abarca generalmente a todos, y al entendimiento de un niño también lo puede abarcar y lo puede utilizar, sí es correcto que se haga. ¿Por qué? Porque al Señor le place a cualquier edad poner en sus manos ese poder para echar fuera algo que no está correcto. Claro está. Y ojo, claro está que obviamente pues también tiene que ser educado los hijos en la presencia del Señor. Si no están educados en la presencia del Señor y no saben de la presencia del Señor, pues ni a los 5, ni a los 10, ni a los 15, ni a los 20 años van a poder hacer una situación de esta magnitud. Por lo tanto, dice el Señor, que nosotros tenemos un poder importante y que muchos vendrán en su nombre y que engañarán a mucha gente. El engaño que estamos viviendo es esto, que se llama la apostasía. Y la apostasía se refiere precisamente a todo lo que va a pasar en la iglesia en el último tiempo y en el último momento y minuto espiritual que nos queda en la tierra para que la gente se pierda. ¿Y quién es esa parte importante? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues el enemigo, y lo sabemos que es Satanás. Ustedes tendrán, dice también el Señor, y dice muy claramente, porque aquí nos da un rango de tiempo y nos dan un rango de visión donde nosotros podemos medir en qué momento estamos pisando los tiempos espirituales últimos. Y dice el versículo 6, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí, que hay guerras allá, que no se asusten, dijo el Señor, pero no se asusten. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo cosas muy importantes. No sé si ustedes están viendo las noticias actualmente, pero quiero que sepan una cosa, yo estoy estado al pendiente de las noticias acerca de lo que está pasando en Israel. En el mes de enero, diciembre y enero, el Señor me mostró y di 2 prédicas acerca de revelación, acerca de profecía, y el conteo había entre el mes de mayo y el mes de junio, e Israel entró en guerra en el mes de mayo y en el mes de junio. También se sospechaba que pudiera ser el arrebatamiento, pero sin embargo no es así porque la fecha, el día y la hora nadie lo sabe. Pero Israel entró en guerra en esa situación. Israel vuelve a entrar en guerra en estos días y de verdad las cosas están demasiado calientes. El día de ayer, por ejemplo, antier, Rusia anunció que se alía con Irán para hacer pruebas militares. Lo que quiere decir es que van a entrar en guerra y están practicando en guerra contra Israel. También sabemos que Estados Unidos, porque lo he visto en las noticias, Estados Unidos también dejó armamento a propósito para que los talibanes y la gente de aquel pueblo que también está en contra de Israel se armara de una manera impresionante. Esa es una traición muy grande. Y como he estado también yo siguiendo a una persona muy importante que también trae una enseñanza muy buena, también decía en el estudio, también decía acerca que Israel ya se quedó prácticamente solo, lo que significa que la profecía prácticamente está terminando de cumplirse, donde Israel iba a ser el centro y donde todas las naciones lo rodearán y entonces clamarán y el Señor vendrá. O sea, estamos hablando de una guerra y está por desatarse de una manera impresionante. A días estamos posiblemente ya. Ahora, en el tiempo en el que estamos y en el año en el que estamos judío, lo que sí quiero decirles es que es el año de los más importantes e impresionantes que coincide perfectamente con todas las profecías. En este año se festeja la creación de Adán y Eva. En el mes de septiembre, aproximadamente, los judíos celebran esta parte importante. Celebran el nuevo año también en septiembre, el nuevo año judío, pero también celebran esa parte importante de la creación, el primer hombre y la primera mujer. También celebran lo que es la parte importante de la liberación del pueblo de Dios de lo que es Egipto, cuando lo liberó de Egipto. Entonces tiene dos matices muy importantes esta fecha. El nuevo año judío también empieza
empiezan las fiestas de las trompetas y hoy estamos en este mes ya entrando hasta el 6 de septiembre se acaban los 40 días de perdón, los 40 días de pedir perdón a Yahweh para poder ser perdonados y para poder entrar en las fiestas de las trompetas. ¿Qué son las fiestas de las trompetas? Bueno, las fiestas de las trompetas es a lo último, escúchenme bien lo que les voy a decir, a lo último que el Señor Yeshua tiene que cumplir, porque ya cumplió absolutamente todas las profecías, cumplió absolutamente todas las fiestas, pero la que falta por cumplir es la última, que es esta y la fiesta de las trompetas. Por lo tanto, se calcula que de alguna manera el Señor pueda venir en su retorno para el arrebatamiento. Posiblemente, si Israel entra en guerra en estos días y al entrar en guerra tiene que salir el Mesías, su falso Mesías, que es el enemigo, Satanás, y al salir el falso Mesías, inmediatamente estamos viendo que efectivamente este es el año y ese es el tiempo final del arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo de la fiesta de las trompetas, en este año de la fiesta de las trompetas, se van a tocar 100 veces las trompetas, los sofares, las trompetas, para poder anunciar el regreso y el retorno del Señor y el perdón, el jubileo y el nuevo año, y se van a tocar 100 veces. Y me llama la atención que hay una profecía que la vamos a ver ahorita, a continuación, de la cual me llama la atención qué es lo que está pasando, porque si estamos entrando a la fiesta de las trompetas, es la última fiesta que le falta a Yeshua para cumplir y cerrar absolutamente todo el ciclo, porque todo ya lo cumplió desde su nacimiento, lo cumplió desde que fue lo que son la Pascua, su muerte, su resurrección y todo, las primicias también las cumplió cuando se resucitó, todo lo cumplió, todo exactamente lo cumplió, pero falta la parte última de las fiestas, que es la fiesta de las trompetas, y ahorita lo vamos a ver a continuación. Vamos a irnos metiendo poco a poco. En esta clase no se va a ver todo, pero se va a ver cosas importantes. Entonces dice aquí, dice el versículo 6, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y hay guerras allá. Está por suceder la guerra en Israel, contra Israel. ¿Quiénes? Prácticamente todos. Pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Quiere decir que, cuando dice no será el fin, quiere decir, recuerden Apocalipsis y dice que el enemigo va a ser un tratado entre Israel y entre varias naciones, entre las 10 naciones, donde se va a hacer una especie de tregua, y no es que el enemigo va a gobernar 7 años, el enemigo va a gobernar 3 años y medio, y los otros 3 años y medio van a ser de guerra brutal. Entonces, porque le va a estar guerra a Israel. Entonces, si el enemigo aparece en estas fiestas, que están por cumplirse de aquí al 6 de septiembre, si el enemigo aparece ya como el Mesías en Israel y hace un tratado en estos días, tiene aproximadamente 6 días para hacerlo, entonces sabremos que inmediatamente en las fiestas de las trompetas de este año, inmediatamente sabemos que puede ser el arrebatamiento. Y luego dice aquí, el séptimo, porque una nación peleará contra otra nación y un país hará guerra contra otro país. Sabemos que el siglo pasado, que en 1900 tuvimos guerras importantísimas como la Primera Guerra, la Segunda Guerra y la guerra, lo que es la guerra de 100 días de Israel, perdóname, 30 días, algo así. Tenemos también guerra de Vietnam, tuvimos también la guerra del Golfo Pérsico, tuvimos muchas guerras el año pasado, que esto ya se cumplió, pero dice el Señor que todo esto acontecerá y será principio de dolores, ¿no? Actualmente hemos visto en los últimos 100 años guerras importantes como la Segunda y la Primera Guerra Mundial y varias así que hemos hecho, y nos vamos a meter más a fondo a partir de la próxima clase. Pero vamos a ver importante acerca de lo que son las señales y de dónde estamos parados para iniciar en el reloj de Israel. Israel es el reloj de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 en la versión Dios habla hoy. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, cuando suene el último toque de la trompeta,
escúchenme bien, el único toque de la trompeta, porque sonará la trompeta, y afirma, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. ¿De qué está hablando aquí? De trompeta. ¿En qué vamos a entrar nosotros en este mes? En la fiesta de las trompetas. Escúchenme, los judíos en este mes aproximadamente, y lo vieron en noticias, que más el shofar se va a tocar, en el transcurso de unos días se va a tocar 100 veces. 100 veces. Entonces, posiblemente, si esto es así, y si el enemigo aparece, quiere decir que en la última trompeta, en el último toque de la trompeta va a suceder esto. De lo cual tenemos que estar demasiado pendientes. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, en la versión Dios habla hoy. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Pero en este punto de estos tiempos que estamos aproximadamente pasados o parados, ¿qué falta y cómo vamos a ejercer este reloj profético? Israel, viendo las noticias, yo les quiero pedir que veamos las noticias en estos días, porque verdaderamente algo muy interesante se va a desatar. Y esta parte importante que se va a desatar, lo único que podemos hacer nosotros es estar muy al pendiente acerca de lo que va a acontecer. Israel está por entrar en guerra, Israel ya está armado, la gente, lo que son la gente de allá también ya está armada. Hubo traición por parte de alguna manera de Estados Unidos, dejando un arsenal inmenso, y armaron a la gente, armaron a los talibanes, enemigos de Israel. Se armó ya China ya está armado también y está en líneas de guerra. Irán está en líneas de guerra y ya se alió con Rusia. China también ya se alió con Rusia. Entonces, estamos viendo aquí que lo que se decía la profecía acerca de Gog y Magog, del oso que se va a unir con lo que es son dos osos que nos vamos a ver también en la próxima clase. Ya se están uniendo un oso, sabemos que es Rusia, y otro oso sabemos que es China, no es dragón, sino un oso también, porque China tiene en su logo, tiene en su logo un oso también. Entonces, sabemos que en esa parte se están cumpliendo ya las profecías de alguna manera muy importante. Tenemos que poner atención porque las cosas que se están llevando a cabo van a ser de suma importancia, no van a ser fáciles. Y yo creo que lo particular, que si nos ponemos a observar lo que está sucediendo, de alguna manera sabemos que el Dios no nos va a fallar. En estos días vamos a ver lo principal. Pongan atención porque posiblemente se vaya a ver ya el hijo de perdición ya en televisión, haciendo tratos, parando guerra contra Israel, haciendo tratos con Israel para estar tranquilos, pero sabemos que es una trampa. Pero lo vamos a ver en estos días y en la próxima clase. Esta es una clase de inicio para esta parte de algunos temas que vamos a ir a empezar a desarrollar, pero sí vamos a ver la parte de las profecías a profundidad y vamos a ver de qué manera Dios nos está llevando de mano a mano. Darles una prédica de lo que es de prosperidad, relativamente no, porque la prosperidad es Yeshua y Yeshua vive en nosotros estamos prósperos en Yeshua y vamos progresando y prosperando poco a poco y vamos haciéndolo, conforme nosotros también nos vayamos moviendo. Pero viene la parte importante donde las profecías ya están cumplidas, prácticamente ya en totalidad. Entonces vamos a ver cosas importantes, muy importantes. Vemos terremotos increíbles, vemos huracanes increíbles, vemos incendios forestales en Israel. Vaya, todo esto ya es muy profético, entonces ya no hay de ninguna manera echar para atrás. El orar para que no suceda, pues de alguna manera, pues no es de que no sirva de nada, sino porque las escrituras dicen que va a suceder y todo se tiene que cumplir. Pero sí podemos cambiar parte de nuestra actitud para que eso suceda y para que nosotros seamos parte del Señor todo el tiempo.
Nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar cerca de la presencia de Dios, esa parte es la que no se nos debe de olvidar, ni de día ni de noche. Sabemos que de repente tenemos aflicciones y sabemos que nos alejamos de repente porque a todos nos llega a pasar. Pero no te sientas perdido tampoco, porque el enemigo ahí es donde pone la desconfianza y donde pone el desmoronamiento en cuestión de tu vida personal con Dios. Pero si tú, que estás sellado con la presencia del Señor, que estás sellado en el libro de la vida, si tú te alejas un poco, es tiempo de que vuelvas a recapacitar. Aún nos quedan unos días para el arrepentimiento, porque estamos en los 40 días últimos del arrepentimiento. Y a partir del 6 de septiembre a la hora sexta, inicia la fiesta de las trompetas. Entonces algo se tiene que ver en las noticias entre el día de hoy, 1 de septiembre, y el 6 de septiembre. Si llegamos a ver un tratado que de repente sale, entonces sabremos que el hijo de perdición está a punto de salir. O lo veremos ya en televisión. Se calcula que puede ser entre estas fiestas y máximo las fiestas del 2022. Pero así como están las cosas en Israel, posiblemente ya salga el Mesías en esta temporada. Si no es así, bueno, todavía tenemos más oportunidad todavía. Pero lo que sí les puedo decir es que con nuestros ojos posiblemente sí veamos al enemigo subir en la política y hacer todo esto para que nos quede como registro nosotros de que las escrituras verdaderamente son reales. Porque aún, de alguna manera, los hijos de Dios de repente llegan llegan a dudar un poco de que si de verdad va a ser muy real o no va a ser muy real, de que el arrebatamiento sí es verdadero, pero que el enemigo sí está y sí lo vamos a ver, sí. Israel y los ministros importantes, Israel y además la gente espiritual de Israel pesada, ya dijo que ya están en pláticas con su Mesías, que en cualquier momento lo pueden presentar, que están viendo una situación importante para poder hacerlo, pero que ya tienen tiempo ya hablando con él, ya siendo dirigidos por él para hacer algunas cosas o cambios importantes que se necesitan. Por mi parte, pues obviamente fue una prédica sencilla, pero fue una introducción a lo que vamos a empezar a ver, los tiempos proféticos de Dios. Y lo que sí les pido, por favor, es que estén muy atentos, que confíen en la palabra, que leamos un poco más la palabra, porque una cosa es lo que podamos nosotros predicarles, que lo que se trata de predicar es exactamente lo que viene en la Biblia, pero otra cosa es lo que ustedes tienen que ver, tienen que checar, tienen que leer para estar constantes, para estar bien, para estar firmes. ¿Por qué razón? Porque lo que se trata es de que ustedes tengan la verdad y la verdad es Yeshua. No confíen en cuestión de cualquier persona que venga y les diga, no, esta religión no es, o tu Biblia no es, o esto no significa, o esto simplemente es así. No es. Ustedes tienen que constatar la palabra y tienen que leer la palabra también para que ustedes sepan que el Señor es verdadero. ¿A quién se trata de seguir? Al Señor. ¿A quién se trata de echarle ganas con el Señor? Nosotros como medios en cuestión de leer la palabra, la Biblia y de poder escudriñar las escrituras y la enseñanza, somos responsables de dar una clase lo mejor posible, pero el responsable de entender, el responsable de observar, el responsable de atender y el responsable de llevar a cabo las cosas en tu vida eres tú mismo. Las decisiones que tú tomes, recuerda que deben de ser tomadas por ti. Recuerda que deben de ser tomadas por ti y me refiero a tú en intimidad con Yeshua. Tú en intimidad con Yeshua. Es la única manera de que puedes salir adelante como una persona dedicada a la presencia del Señor. Por lo tanto, en la próxima clase creo que vamos a ver ya con más profundidad lo que está pasando y las noticias que vayan a estar saliendo. Es importante que las veamos porque es importante que sepamos para dónde vamos. Aquí la situación es de que como familia se traten de unir y se trate de estar más al pendiente de todos. Nosotros tenemos que procurar que Dios esté en medio de nosotros como pilar, agarrarnos del Señor
porque ya está a punto de venir en cualquier momento, Puede ser este año, puede ser el próximo, pero posiblemente más este año, no sé. Se cumplen muchas cosas en este año importante. Entonces, por mi parte, prácticamente es una prédica más o menos informativa de alguna manera de lo que vamos a empezar a ver, de que estemos bien parados, de que no permitamos de ninguna manera ser engañados, de que de ninguna manera, por ejemplo, si vienen y te dicen que si tú de alguna manera tomas una decisión conforme a pertenecer a un lugar o pertenecer a otro, conforme a hacer en la palabra o no, o aventarte a hacer la voluntad de Dios o no, y te dicen que no es correcto, entonces es una doctrina no muy buena. Aquí nosotros estamos para empezar e ir a ser discípulos de la